no sabiendo si iba a ser el último de su existencia porque estaba condenado a muerte. Luego tuvo la suerte de que le anularon esa pena, salió y escribió esa obra. Muere también el filósofo Benedetto Croce y el poeta Paul Leluar. Y digamos, para terminar, porque este es un año que hemos hecho también en muchas ocasiones, que se detiene al socialista Tomás Centeno, que meses más tarde fallece en los sótanos de la Dirección General de Seguridad de Madrid, oficialmente por un fallo cardíaco, pero claro, naturalmente, y en esa época estaba claro que no había sido por el problema del corazón. También, digamos, que se inaugura en Barcelona la factoría SEAT, con la asistencia de la empresa italiana Fiat, que prácticamente era su patrocinadora. Los cines entonces en España, Antonio, en el año 52, tenían más metros o cabezas de cargable por metro cuadrado que en ningún lugar del mundo. En España no había, yo que no sé, pero podría haber 6.800 cines, ¿no? Yo te estaba oyendo... Era impresionante, películas continuamente. Uf. Yo te estaba oyendo definir aquel cinerama y aquellas cortinas que se corrían y las tres pantallas y las deficientes junturas de las... Y inmediatamente me ha venido a la cabeza, pero como un relámpago, la celebérrima frase del Crepúsculo de los Dioses, de Sunset Boulevard. Es el cine, no, usted era grande. Y dice la dama, y sigo siendo grande. El cine es el que ha empequeñecido. Pues yo creo que pese a todo, el cine con aquellos procedimientos seguía empequeñeciendo. O en gran medida le quedaba mucho para llegar a Murnau, por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que a Keaton, por ejemplo. Coges una cartelera del año 52 y encuentras 70, 80 obras maestras. Es decir, que se fueron por el lado equivocado, creo yo. Es decir, eso era la lucha con la tele. Luchar contra la televisión, no, mire usted. Pero curiosamente, que eso, vamos, antes eso falló, lo he dicho yo un poco, cuando veíamos estas películas, creo recordar cuando yo vi de niño esta película, vamos, un niño ya un poco crecidito, que realmente te gustaban muchísimo, te parecía maravillosa, pero que cuando entrabas en un periodo un poco ya de una cierta cinefilia, no te atrevías casi a decirlo porque ibas a quedar mal. Claro, la gran alegría que nos llegó a todos nosotros cuando leíamos Callers al cabo de unos años y resulta que estas películas que nos habían gustado tanto de niños y que nos avergonzábamos un poco de que nos gustaran, eran las buenas. Los grandes críticos decían que esas eran las buenas. Eso no había problema ninguno. Y tú tenías una satisfacción enorme. Si el problema era el cinerama y las ampliaciones y el surround y luego el elemento de las pretensiones y de la importancia que se le daba a los argumentos o a los mensajes de las películas, que era lo que en algún sentido hacía que de repente pues estas películas parecieran como menores o una cosa por el estilo, cuando a todo el mundo la verdad es que nos habían encantado de una manera espontánea y no mediatizada. Las de Leo Joanón. Bueno, esas a mí nunca me gustan. No venía nadie, pero por eso digo. Por eso lo pongo como ejemplo. Pero tampoco era uno de los más prestigiosos. De todas maneras, a los críticos norteamericanos, Anthony Mann nunca les interesó. Nunca. No, nunca lo hicieron. Alguna excepción. Hay muy pocos libros. Tuvieron que descubrirlo los franceses. Pero siempre se le ha considerado un artesano de segunda fila. Nunca se le dio ni bola, porque a Ford sí, a Hawke. Sí, pero el mejor libro sobre Anthony Mann es un libro escrito por una americana, que se llama Janine Basinger, que es un libro que ha desaparecido totalmente del mapa. No lo ha leído casi nadie y es imposible encontrarlo, ni por internet lo encuentras. Fernando Barahona en su libro sí hace referencia en los libros que hay sobre Mann, pero ¿por qué tiene tan poco predicamento? Cuando ha sido un director que todos los géneros prácticamente que ha tocado, tú decías antes en la presentación, el bélico, prácticamente todo, el cine negro, policíaco, western, negro, epics, todo lo ha hecho bien, es asombroso. Quizás lo ha hecho muy bien. Como obras maestras. Quizás porque, por ejemplo, viendo esta película, uno se da cuenta que es una película de una sencillez expositiva maravillosa, de una transparencia en que el mensaje, porque tiene mensaje, está transmitido de una forma directa, sin ningún tipo de artificio. Está todo tan sencillo, tan transparente, tan claro, que a lo mejor eso le hacía ser un poco aparentemente banal porque pretendían cosas un poco más complicadas. Yo creo además que él se ocupó muy poco de cuidar su imagen y nunca tuvo imagen tampoco de artista maldito ni de ninguna cosa por el estilo. Por ejemplo, tú antes comentabas que no sabías si era muy leído o no era muy leído Anthony Mann. Presumiblemente sí, porque este es un tipo que empezó en el teatro, era más bien de izquierdas y le estuvo haciendo luego cosas en la campaña presidencial a Kennedy. Y
empieza más bien tardíamente como director de cine. Ya tenía una experiencia teatral en la que probablemente pertenecía más o menos a esos grupos que había surgidos después de la depresión y los grupos más o menos de izquierdas creados al socaire de Roosevelt, etcétera. Y probablemente conocía a los existencialistas y conocía el teatro clásico y conocía una serie de cosas. Lo que pasa es que nunca lo proclamaba mucho, ni cuando hacía entrevistas, que muy pocas hay. O sea, tú pasas una revista de su bibliografía y hay pocas entrevistas publicadas en general en todo el mundo, y no digamos en América, con Antoni Mann, en las cuales además pues no presumía de que sabía mucho ni de que era no sé cuántos. Era un señor que tenía la tendencia a hacer su trabajo y estuvo muy ocupado durante unos años haciendo cantidad de películas, porque todos los primeros años de su carrera, más o menos hasta el momento en que llega a Europa y entabla relaciones con Bronston, ha estado haciendo varias películas al año sin parar prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que se dedicaba a lo suyo, no se ocupaba demasiado ni de venderse a sí mismo, ni de figurar como un gran artista. Tenía esa modestia que tenían los grandes directores de esa época, que no iban por el mundo de grandes artistas ni de hacer declaraciones sobre el estado del universo, y bueno, y entonces al final pues se le da más importancia a gente que es más llamativo. Pero es que Mann tenía la humildad de los grandes artistas. Pero lo que sí tenía era la confianza de, digamos, los tipos que les daban trabajo. Grandes artistas que no son humildes. En Universal, en Metro, donde él iba. Que son nada humildes. No, es nada humilde. Porque él probablemente nunca se consideraba un artista, se consideraría un profesional. Bueno, eso le pasaba, eso se lo he oído yo decir cuando estuvo en San Sebastián a Howard Hawks, que no entendía por qué interesaban tanto a la intelectualidad europea sus películas. Decía, si yo soy un director que me he limitado a hacer lo que me han mandado en los estudios. O sea, él no era consciente, afortunadamente, de que era un genio. Y yo creo que a Mann le pasaba lo mismo. De todas maneras, estuvo a punto, estuvo preparando, se saben por ahí por los libros y los papeles, un Lear. Sí, pero un western. De su pasado. Un Rey Lear con George Exactamente. Es decir, luego lo hizo Kurosawa también, pasándola a la época de los samuráis y tal. Pero Mann intentó hacer un Lear. Pero lo que sí tiene es, si hay directores que tienen un estilo y un sello, este lo tiene. Tú ves El entierro de Marco Aurelio, de la caída del Imperio Romano, y es impresionante. Pues ese mundo de la nieve. No, y sobre todo cómo el paisaje, cómo lo incorpora a los personajes. Es decir, que nunca el paisaje es un fondo, nunca. Aún así, hubo un gran escritor y guionista, Philip Jordan, que todos conocemos, que estuvo cicatero con Antoni Mann. Hay una cita suya, que la he encontrado también en alguna parte, que dice, en la fórmula que hubiera sido perfecta para hacer el western perfecto, era ingenioso y era brillante, dijo, era combinar los interiores de Ray con los exteriores de Antoni Mann. Y yo creo que se ha equivocado, porque en esta misma película que acabamos de ver en Horizontes Lejanos, la secuencia en el salón de Portland, eso está hecho, es decir, realmente de manera prodigiosa. Es decir, los movimientos de cámara, cómo se va moviendo la cámara en la pelea y antes de la pelea y después de la pelea, y cómo gira y cómo crea un espacio realmente casi inverosímil, eso no es de un hombre torpe en interiores, sino todo lo contrario. No olvides la secuencia de noche en exteriores, hecha en decorado, alrededor de la hoguera, con los asalariados esos que contratan. Esa es una secuencia perfectamente resuelta, con una tensión, una intensidad y una puesta en escena prodigiosa. Esas hechas en decorado cuando van a por los indios, hay 2 o 3 planos que le va siguiendo él, que recorre casi todo el estudio. Creo que a Jordan le perdió además el deseo de hacer una frase ingeniosa, porque claro, es olvidar los exteriores de Los dientes del diablo, los exteriores de la verdadera historia de Jesse James, los exteriores de... Le perdió la gana de hacer. De casi todas las películas de Nicolas Ray. O sea, que es que esa división entre exteriores e interiores, normalmente un director bueno yo creo que es bueno en interiores y en exteriores. La cabalgada fantástica de Johnny Guitar, fíjate cómo es esa cabalgada. Hay otra frase que me parece que es fíjate de quién es, de Sarris, me parece, hablando de los western, que decía cómo reaccionarían John Ford y Howard Hawks si llegaran a un bar del oeste y entrara cada uno por su cuenta en un bar del oeste, y decía, siguiendo frases de esas ingeniosas, que
ver si me acuerdo bien, que Howard House entraría y se tomaría una copa en la barra y se iría. Y que John Ford entraría, se sentaría en una mesa y se quedaría un tiempo. Sí, probablemente sí. Y yo, se pondría a charlar con y el yo barman. añado de mi cuenta, y Anthony Mann posiblemente pasaría adelante, miraría y seguiría su camino, no entraría dentro del bar. Haría así. Diría, a ver qué hay aquí.